Durante años perseguí la prosperidad como la mayoría de las personas, desde la lucha, el esfuerzo, la presión constante y el miedo silencioso de no tener suficiente. Era como si cada paso que daba estuviera cargado de una vibración de carencia que no podía ver, pero sí sentir. Trabajaba más, dormía menos, planificaba, intentaba controlar cada detalle, pero cuanto más hacía, más lejos parecía estar de la vida que soñaba. Y aunque no sabía explicarlo en ese entonces, algo dentro de mí repetía una frase que se convertiría en la clave de todo: la abundancia no se persigue. La abundancia se permite. Pero no fue hasta que perdí casi todo que la entendí de verdad. Ese momento en el que el ego se rompe, en el que tu identidad basada en logros, dinero o resultados desaparece y quedas frente a ti mismo, desnudo, sin excusas. Ahí es cuando la vida te obliga a mirar lo que nunca quisiste ver, que la mente que creó tu escasez es la misma que intentas usar para crear tu abundancia. Y eso jamás funcionará. Recuerdo una madrugada en la que me senté en el borde de la cama sintiendo que no tenía nada que ofrecerle al mundo. No sabía cómo avanzar, no sabía por dónde comenzar. Fue un silencio incómodo, casi insoportable. Pero en ese silencio algo emergió. No una idea, no una estrategia, sino un sentimiento profundo, casi sagrado: todo lo que estás buscando afuera solo puede despertar adentro. Y ahí empezó mi despertar hacia la mente del millonario espiritual. Al principio pensé que ser millonario espiritual era algo simbólico, una metáfora bonita. Pero pronto entendí que era literal. Que existe una estructura mental, emocional y energética que sostiene la abundancia de forma natural. Una forma de pensar, sentir y vibrar que no tiene nada que ver con técnicas de venta, negocios o suerte, y mucho que ver con conciencia, coherencia y frecuencia. Empecé a observar mis pensamientos con una honestidad brutal. Me di cuenta de que, aunque decía querer prosperidad, mis emociones estaban programadas para la supervivencia. Habitaba un estado de alerta constante, una tensión biológica que me hacía sentir que todo dependía de mí, de mi esfuerzo, de mi capacidad para no fallar. Y la mente que vive en supervivencia no crea, solo reacciona. Esa fue la primera gran revelación: no era mi vida la que era limitada, era mi estado interno. Un día decidí hacer algo distinto. Me senté a respirar, sin intentar cambiar nada, sin desear nada, solo observando mi propio ruido. Y de pronto, en un momento que duró apenas unos segundos, el ruido se detuvo. No porque yo lo controlara, sino porque mi cuerpo se rindió. Esa rendición involuntaria abrió una puerta que jamás había sentido, una paz que no dependía de resultados, una plenitud que no dependía de logros. Y ahí lo entendí con una claridad casi dolorosa: la riqueza que busco no está afuera, está en el estado desde el cual vivo. Comencé a investigar, a estudiar, a experimentar. Y descubrí algo fascinante. El millonario material piensa en dinero. El millonario espiritual piensa en expansión. El millonario material busca oportunidades. El millonario espiritual genera posibilidades. El millonario material vive desde el logro. El millonario espiritual vive desde la coherencia. Y la coherencia cambia tu biología, tu energía, tu campo magnético. Porque el corazón, cuando está alineado con la mente, se convierte en un emisor de información tan poderoso que literalmente comienza a modificar tu realidad. Lo había escuchado antes, pero nunca lo había experimentado. Hasta que un día, mientras meditaba, sentí una vibración en el pecho tan intensa que tuve que abrir los ojos. No era emoción. No era imaginación. Era energía. Era el corazón convirtiéndose en un centro de creación, no en un órgano que solo bombea sangre. Ese día entendí lo que nadie me había explicado jamás. El corazón es el verdadero creador de la prosperidad. La mente solo interpreta lo que el corazón emite. Y esa fue la segunda gran revelación. La abundancia es una frecuencia, no un resultado. A partir de ahí, todo cambió. Dejé de trabajar desde la presión y empecé a trabajar desde la presencia. Dejé de perseguir objetivos frenéticamente y empecé a alinear mi energía cada mañana. Dejé de correr detrás del dinero, y el dinero empezó a venir hacia mí. Personas nuevas, ideas, oportunidades, sincronías, puertas que se abrían sin esfuerzo. No por magia, sino por coherencia. Porque cuando tu frecuencia cambia, tu entorno se reordena para coincidir contigo. Comencé a practicar algo que transformó mi vida entera: sentir el futuro antes de verlo. Imaginar la abundancia no como deseo, sino como emoción física. Respirar como si ya viviera esa versión de mí. Actuar como si ya estuviera ahí.
Y lo más impresionante es que el cuerpo comenzó a creer antes que la mente. El cuerpo se convirtió en evidencia interna. Y cuando el cuerpo cree, el campo responde. Un día, mientras caminaba sin rumbo, tuve una intuición tan fuerte que parecía una voz silenciosa guiándome a doblar por una calle donde no tenía nada que hacer. La seguí sin entender por qué. Y a los pocos minutos me encontré con una persona que sería clave en un proyecto que cambiaría mi vida. No fue suerte. Fue sintonización. El campo habla todo el tiempo, solo que nosotros vivimos en ruido. Y ahí llegó la tercera revelación. La abundancia no se busca, se escucha. Y escucharla requiere silencio interno. Comencé a darme cuenta de algo que siempre había estado frente a mí. El universo responde, pero no a tus palabras. Responde a tu coherencia. A tu estado. A tu vibración. Cuando vivía desde la carencia, incluso mis mejores acciones generaban resultados limitados. Pero cuando empecé a vivir desde la plenitud, incluso mis pequeñas acciones tenían un impacto enorme. Porque no es la acción la que crea la realidad. Es la energía detrás de la acción. Hubo un momento en el que todo se volvió tan claro que sentí como si una parte de mí hubiera despertado de un sueño. El sueño del esfuerzo, el sueño del miedo, el sueño del no soy suficiente. Me di cuenta de que la versión de mí que sufría por el dinero había sido solo una construcción del pasado, un reflejo de memorias emocionales que mi cuerpo había aprendido a repetir. Y ahí entró la cuarta revelación. Para crear la realidad que quieres, tienes que dejar de ser la persona que la impide. Morir internamente. Desapegarme del viejo yo. Soltar la identidad de escasez, lucha y resistencia. Esa fue la transformación más profunda. Porque la mente del millonario espiritual nace cuando te desprogramas emocionalmente del pasado y reprogramas tu biología para el futuro. La verdadera riqueza no está en tener más. Está en necesitar menos. En sentir desde la abundancia. En vivir desde la gratitud. En sostener emociones elevadas sin depender de nada externo. Cuando logré sostener ese estado durante días, mi vida entera cambió. No de golpe. No como un milagro cinematográfico. Sino como un orden natural que se acomoda cuando tú te acomodas. Hubo un punto donde comprendí la esencia absoluta de todo este camino. El millonario espiritual no busca dinero. Se convierte en el tipo de persona que el dinero busca. Una persona coherente. Consciente. Abierta, presente, magnética. Y esa identidad, ese yo elevado, es la que atrae todo lo que el viejo yo perseguía sin éxito. Porque al final, la abundancia no es un destino. Es un estado de conciencia. Un ritmo interno. Una vibración. Y cuando entras en ella, no tienes que pedir nada. Simplemente te conviertes en la respuesta. Eso es la mente del millonario espiritual.